Como es la disociación y la fragmentación, que ocurre en una mente fragmentada. ¿Cómo se llega a fragmentar la mente? Nuestras mentes están compuestas por la interacción de varios sistemas. Nuestra salud mental depende de la conexión de estos sistemas, de la calidad de estos sistemas individuales y de la calidad de la comunicación que tienen entre ellos. La disociación entonces sería el rompimiento de estos sistemas. Por ejemplo, algunos autores están hablando de 7 sistemas, 12 sistemas, etc. Vamos a hablar del modelo más básico, que habla de 4 sistemas. Un sistema de memoria, el cual me permite recordar quién soy yo, recordar hechos biográficos, recordar un poco acerca de mi familia, de lo que hago, algunos datos, etc. Pero también tengo un sistema de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis defectos? Tengo bien claro quién soy yo. Pero también tengo la capacidad de poner atención. Mi actividad mental la puedo dirigir hacia ciertas actividades. Y también tengo la capacidad de percepción, la conexión, la conciencia, la percepción de mi cuerpo, la percepción de mi orientación en el espacio y en el tiempo, la percepción incluso de mis propias emociones, la conciencia de mis emociones. Cuando todo eso está juntito, como está en este diagrama precioso, es cuando el self, eso es al yo, a mi yo, está compacto, está bien formadito, está bien estructuradito y puede enfrentar más fácilmente las adversidades, el estrés, los problemas de pareja, los problemas económicos. La disociación entonces sería la desconexión de estos sistemas, produciendo fuertes afectaciones. Eso es lo que vamos a ir presentando poco a poquito. La disociación es el rompimiento, el alejamiento, la desconexión de estos sistemas, dejando sumamente vulnerable al yo, al self. Todas las personas nos disociamos, porque existe algo que se llama disociación no patológica. Por ejemplo, cuando vamos caminando por la calle, llegamos a nuestros hogares y ni nos dimos cuenta cómo le hicimos para llegar. Esa es una disociación, es una fantasía, es un ensanchamiento de nuestra conciencia, de nuestra atención, y de repente se nos fue el avión. Nosotros nos vamos a concentrar desde aquí, desde el trauma psicológico a lo que es el trastorno de identidad disociativa. Ahí es donde nos vamos a enfocar tú y yo. Este video es para aclarar los síntomas que Lorena Barría Long Soul System experimentó y describió antes de estudiar todo sobre el TID, que es aquí donde creo que se dedicó a estudiar los síntomas para luego decir tenerlos y hacer crecer aún más su canal de divulgación de TID. Ella es Lorena Barría Long Soul System, es una persona que le encanta mostrarse dulce y tierna frente a las cámaras. El diagnóstico, que no sé si sea únicamente el trastorno el diagnóstico que cambió su vida, pero Lore vive con trastorno de identidad disociativa, antes conocido hasta el DSM-4 en 1994 como trastorno de personalidad múltiple. Lore, por lo que yo he escuchado en entrevistas, empezó desde muy corta edad a acudir al psicólogo. ¿Cuándo fue la primera vez? ¿A qué edad fuiste por primera vez al psicólogo? Primero al psicólogo. Antes de los 6 años no se habla mucho, realmente sí fui antes, pero fui, no sé si antes o después de un evento medio desafortunado que tuve en primaria, porque empecé a tener como conductas inapropiadas sexualmente con otros niños, para gran cosa. Ok, esa fue la primera vez que tú recuerdas. Yo llegué al psiquiatra a mis 11 años. Estaba lloviendo y yo no deseaba entrar. Sentía que algo malo me iba a pasar. Era una idea irracional, porque yo ya había ido a terapias desde los 6 años y conocía ese ambiente, pero muchas cosas que yo hacía ya eran irracionales. Finalmente entré y salí con mis primeros diagnósticos: depresión mayor, con trastorno de ansiedad generalizada, con crisis de pánico y agorafobia. ¿Pero por qué? ¿Por qué si Lore era una niña alegre? Sí, un poco miedosa y demasiado sensible, pero entonces, ¿por qué le empezó a ir tan mal en la escuela? ¿Por qué tenía arranques de llanto? ¿Por qué tenía tanto miedo de la gente? ¿Por qué tenía pesadillas violentas, insomnio, dolores musculares, intestinales y de cabeza? ¿Por qué escuchaba voces? ¿Por qué parecía ser otra persona? Mi madre sabía que algo raro me estaba pasando. Pero la protección externa, ¿no? No la tuvo. Y no solamente no la tuvo, en muchos casos la amenaza son esas personas que deberían haber cuidado. Qué pinche paradoja, ¿no? No solamente no te cuido, sino también me convierto en tu peor pesadilla, me convierto en tu peor daño. Como han podido escuchar, para desarrollar trastorno disociativo en la infancia y que éste se convierta en un TDT, el daño puede venir por los padres o no. Pero la negligencia está presente en todos los casos. Los cuidadores no suplen ninguna necesidad ni emocional, física, mental, etc. Fueron descubriendo poco a poco más cosas que andaban mal. Había veces que le decía a mi madre que ella no era mi madre, o que yo era de otra especie, que no era humana. La mente infantil vive en este ambiente de seguridad, independientemente del afecto, es el afecto secundario. Vive en un ambiente de seguridad. Le va a facilitar la interconexión, la conexión de los sistemas internos. Muchos de ellos ya los traemos precambiados, ya vienen de fábrica. Para entonces yo poder comenzar a descifrar lo que está afuera. Como hemos escuchado de Lorena, su madre sabía que algo estaba mal en ella, había alguien preocupado y pendiente, que buscó ayuda para su hija desde temprana edad. Como podemos escuchar esto, facilita las conexiones de conciencia a pesar de experimentar trauma. Pero cuando lo externo es violento, es ausente o es ausente y violento, esa conexión no se va a dar, lo cual me va a distorsionar la manera en que yo
en esta negligencia y abuso infantil, donde se genera esa fragmentación del self-yo, lo que se traduce en un trastorno de identidad disociativo. Tenía también delirios de persecución. Sentía que alguien me observaba todo el tiempo. Llegué a gritarle al horizonte que quien quiera que fuera el que me miraba, que se mostrara de una vez. También tenía alucinaciones visuales de color y de forma. Veía colores, las cosas cambiaban de tamaño, se alejaban o se acercaban, se contrastaban o se iluminaban. También alucinaciones auditivas. Escuchaba risas, lloriqueos y que llamaban mi nombre. Estos síntomas no son propios de la disociación, son más bien descripción de una mente con alucinaciones esquizofrénicos. La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. Entre los síntomas, fantasía, creencias falsas que ni tienen base en la realidad. Ejemplo, puedes creer que estás siendo observado o acosado. Alucinaciones, por lo general, implica ver o escuchar cosas que no existen. Para una persona con esquizofrenia, las alucinaciones tienen fuerza y pueden implicar cualquier de los sentidos. Comportamiento motor puede incluir resistencia a seguir instrucciones, posturas y conductas no adecuadas o inapropiadas, extrañas y falta de respuestas. Era un diálogo que parecía ser conmigo misma, pero me fui dando cuenta que quien me respondía era diferente. Parecía entender más cosas, era más calmado, paciente y racional. Él solía iniciar la conversación. Asumí que era hombre porque casi podía escucharlo cuando él escribía. Mis libretas desordenadas se llenaron de diálogos. Teníamos un patrón para escribir. Un símbolo negativo era para cuando yo escribía. Un símbolo positivo era cuando él escribía. Un asterisco era para las otras voces. Había otras voces, algunas más agresivas. Pero esto jamás lo mencioné en terapia, porque no tenía entonces las palabras para explicarlo. Y no eran mis problemas más urgentes, ni mucho menos era algo que me preguntaran. Lo único que llegué a mencionar fue que escuchaba que llamaban mi nombre, como si fueran muchas personas detrás de mi cabeza susurrándome. Creo que el resultado fue un aumento en antipsicóticos. Tengo trastorno de identidad disociativo. Los síntomas que experimenté en la adolescencia fueron 1. Perder horas, días, semanas, debido a la amnesia y a la disociación. 2. Ser castigada por cosas que no hice o que hice sin tener conciencia de ellas. 3. Tener en mi posesión objetos que no sabía de dónde los había conseguido. 4. Sentir síntomas disociativos muy abrumadores y constantes. 5. Autolesiones ya fuera por mi propia mano, en momentos de disociación severa o no saber por qué aparecían. 6. Sentimientos muy fuertes ya fuera ira, tristeza, desesperación, miedo. Angustia. Muchas veces estas emociones no me pertenecían. 7. Comportamiento distinto o errático que era visible para los demás pero no era de importancia para mis cuidadores, solo era una chica rara. 8. Nadie debe enterarse. Para quienes sufrimos abusos, el no hablar de ello es parte del trauma. Lo mismo pasa con las identidades. Ellas no desean ser reconocidas. Su trabajo es ser notadas lo menos posible por los abusadores. 9. Ensoñación excesiva. Crear fantasías ya sea a la hora de dormir o durante el día para escapar del dolor diario que he sufrido por la constante disociación impide que se desarrolle una vida social. El miedo irracional a ser lastimados, ya que realmente no sabes que eres víctima de abusos. Es así como realmente se comporta una mente disociada en la adolescencia. Los altera aún no están desarrollados del todo. Ellos van creciendo contigo a lo largo de los años y es por ello que solo es diagnosticado en adultos. Ejemplo de síntomas por trauma complejo y disociación. En la parte 2, seguiré con los ejemplos. Con este tema tan interesante de Lorena Barría, más las pruebas de cómo estudio para fingir tener TED y D. Si realmente les gusta, quieren saber más, demuéstrelo.